Bueno, siendo las -25 y nosotros que intentamos siempre siendo muy puntuales y teniendo acá al ministro de Salud Pública que con todo el trabajo que él tiene, les parece, vamos a pensar. Así que, bueno, estimados académicos, estimados médicos, público que sabemos que está interesado en el tema, les queríamos comentar que la Academia es un honor hoy poder contar con el Ministro de Salud Pública y con Ignacio Amorín. Y la conferencia de hoy tiene una relevancia especial, pues el invitado ha sido designado como director del Programa de Salud Cerebral en la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Y por este motivo es que hemos solicitado al Ministro de Salud, doctor Daniel Salinas, que nos acompaña, que presente al conferencista. Así que muchísimas gracias, doctor Salinas, y a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Graciela, y profesor Medici, Ignacio Amorín, profesor Ignacio Amorín, amigo y ex profesor adjunto de la Cátedra de Neurología, 20 años de experiencia académica y de servicio en la Universidad de la República, con capacidad de liderazgo, con honestidad intelectual, que ha venido conformando un equipo de múltiples capacidades, de tipo variopinto, como corresponde bien a un tipo de trabajo inclusivo donde no haya fronteras más que el bienestar de los uruguayos. Y en particular se ha demostrado en estas circunstancias tan desfavorables al mundo en general, en unas circunstancias de una pandemia como no se vivía desde hace 100 años, que ha puesto en jaque a los distintos servicios de salud. Elegimos presentar estas líneas rectoras a través de la Academia Nacional de Medicina, que es una prestigiosísima institución, referencia en el mundo académico médico nacional, y que hoy está renovada en su impulso y protagonismo. Perdón, pero se desconectó un poquitito la internet. Les decía que justamente estamos haciendo varias reformas en el ministerio, entonces tuvimos que salir del despacho ministerial para trabajar esto desde el domicilio. Decía que nos tocó asumir en una nueva realidad, evaluar su impacto presupuestal y su costo-efectividad. Entonces, no solamente tuvimos que manejar las variables de este programa de salud cerebral, sino también esperar a ver un poco las consecuencias que iba a tener la nueva realidad pandémica. Yo creo que Uruguay está saliendo muy bien adelante con todos los indicadores de recuperación, con un buen tejido social, con una buena defensa de los escenarios sociales también. Y creo que esto, como siempre se dice a veces, las crisis son oportunidades. Nosotros cuando comenzamos con la tarea del ministerio, enseguida que nos designaron en diciembre, comenzamos a trabajar los programas que nos iban a alentar. Después tuvimos que desviar la atención, lógicamente, a atender las urgencias. Eso no nos quitó foco de lo importante, porque hay muchas cosas para hacer en estos 5 años, y dentro de esas líneas rectoras pensábamos que teníamos que dejar algún legado a la profesión y a la especialidad, en especial de neurólogo, y es por eso que pensamos en el profesor Ignacio Amorín, por su juventud, pero a su vez su experiencia, esa mezcla de juventud, experiencia, de política universitaria también, para poder llevar adelante estas ideas y grandes líneas que, como verán, no se restringen exclusivamente al ataque cerebrovascular, sino a diversas patologías, como las enfermedades degenerativas de tipo Parkinson, las demencias, o entre ellas las del Alzheimer, las enfermedades desmielinizantes y otras que las hay y que por no mencionarlas ahora son menos importantes. Entonces,
Creo que si algo ha distinguido al Uruguay en este momento fue el comportamiento de su gente, la comprensión de todos sin ninguna distinción de banderías políticas, la responsabilidad de los académicos, de los científicos que han sido de relevancia internacional, la gran producción científica que se ha generado en este tiempo. Yo creo que eso es reconocido absolutamente por todo el gobierno y por la oposición. Y estos planes no pueden ni deben ser ni rígidos ni completamente cerrados, sino que son herramientas perfectibles y caminos que vamos a transitar que están abiertos al aporte intelectual de todos los colegas, ideas dinámicas, que como en la realidad pueden ser cambiantes, y de ninguna manera nos animan espíritus refundacionales, ni creemos en divisiones de ningún tipo. Yo creo que los mejores logros del Uruguay se han dado cuando nos unimos en pos de un objetivo, y yo los invito a unirse a este objetivo de este programa de salud cerebral, que no es que haya estado desatendido, sino que estamos poniendo foco en estas afecciones, porque además no desconocemos que el órgano base, más allá del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como se menciona el profesor Medici, el sistema nervioso central es base también de donde asientan patologías de tipo psiquiátrico también, que van a ser otro desafío más que interesante. Todo el tema de salud mental estamos trabajando intensamente con el doctor Horacio Porciúncula y con Álvaro Uller, que la verdad que estamos aprendiendo y tratando de llevar al terreno. Entonces, no es solamente un tema del cerebro y las afecciones neurológicas, sino es cerebro y afecciones neuropsiquiátricas, y aún aquellas que no llegan a ser afecciones, pero que requieren una atención tan importante en estos tiempos de pandemia como la depresión, la angustia, la soledad, que hemos tratado de paliar de alguna manera con las líneas telefónicas, que dicho sea de paso van más de 12.000 llamadas con un promedio de 20 minutos cada una, de tal manera que es tan importante la enfermedad, la prevención de las enfermedades neurológicas como las psiquiátricas, porque realmente hay una pandemia silenciosa de afecciones neuropsiquiátricas y una pandemia dentro de lo que es las enfermedades no transmisibles. Entonces, nosotros vamos a hacer mucho énfasis, y seguramente lo va a decir Ignacio, en todo lo que es el componente de como enfermedades no transmisibles, para hacer énfasis en la prevención y a su vez ir desarrollando las líneas de tratamiento y hacer realidad aquellas ideas que nos inculcaron en el Instituto de Neurología de la prevención, pero a su vez, cuando llega el momento del tratamiento, tener el equipo idóneo, los medicamentos idóneos, las técnicas idóneas, los profesionales preparados para atender este tipo de emergencias, sabiendo que son afecciones tiempo dependientes. Y en el caso de las cerebrovasculares, y como que son tiempo dependientes, esto va enrabado con otro programa fundamental que se llama Rescate carretero y territorial, que va a permitir disminuir los tiempos de asistencia, porque sabemos que tenemos una sombra, un tiempo perimido de penumbra isquémica, donde hay que actuar en tiempo y forma en el caso de los ataques cerebrovasculares. En cuanto a las afecciones degenerativas, la importancia que tienen por su impacto sobre el individuo y sobre la familia, el impacto sobre el cuidador, el impacto sobre el sistema de seguridad social. Entonces lo pensamos no como un problema médico, sino como un problema de abordaje multisectorial, como un problema social complejo. Y bueno, nada más que agradecerle a Ignacio el que haya aceptado liderar este desafío. Confío en su formación, en su don de gentes y en su profesionalidad, y a su vez en todos los profesionales que sé que han estado reuniendo en forma periódica durante todos estos meses en el Ministerio de Salud Pública. No los quiero aburrir más, solamente agradecerles a todos esta concurrencia mediática a través de desearles éxito a Ignacio, y un saludo muy cordial
a todos los integrantes de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y a todos mis colegas neurólogos. Muchas gracias, académica, profesora Graciela Lago. Gracias, señor ministro, doctor Daniel Salinas. Gracias, amigos todos, por su presencia. Bueno, el programa se llama Programa Salud Cerebral. Nos toca ser el asesor responsable. Todos los programas de salud están en el marco de la Dirección General de Salud. Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, su secretario José Luis Sargián, el director general de salud, de quien dependemos directamente, el doctor Miguel Asqueta, su directora, doctora María Luján Giudici. Es muy pertinente lo que dijo Salinas, le agradezco profundamente sus palabras, además de que somos amigos de muchos años. Cuando uno mira al futuro o imagina el futuro, se puede apelar a una antigua frase que es: estamos parados en los hombros de gigantes. No se puede sostener un discurso de refundación de nada, y menos en la neurología en nuestro país, una larga tradición. Basta ver a estos formidables hombres, pilares de la neurología en el Uruguay. Basta decir Soca, Ricaldoni, Clemente Estable, Schroeder, Arana, para repetir aquello de que estamos parados en hombros de gigantes. El programa Salud Cerebral está integrado por otros colegas, neurólogos y no neurólogos, e incluso por personas que no son médicos, como el sociólogo Dante Stefano, que es licenciado en Sociología precisamente y es profesor de Educación Física. Y el tema deporte y el tema actividad física para la salud cerebral es un tema que queremos desarrollar especialmente, y queríamos que él, también como académico, porque es docente de la Universidad de la Asociación Cristiana de Jóvenes, nos diera su perspectiva. La doctora Cecilia Orellana, notable neuróloga, especialista en enfermedades desmionizantes, especialista en trastornos del sueño y salud cerebral, un pilar fundamental. El profesor Humberto Prinzo, grado 5 de neurocirugía, nos ha brindado su visión sobre la temática en relación a la salud cerebral. Profesor agregado Rodolfo Ferrando, notable científico de nuestro país, actualmente encargado del área neurológica del CUDIM. La doctora y amiga Adriana Gómez Añón, notable neuróloga, neuroinmunóloga, de experiencia nacional e internacional, que nos ha brindado un asesoramiento notable en este tiempo. Nuestro amigo, el profesor adjunto Roberto Ventura, asesor científico de la Asociación Mundial de Alzheimer, jefe de neurología de la Asociación Española, que también ha brindado su preciosa colaboración. Este es el núcleo base del programa de salud cerebral, que han brindado su asesoramiento en forma totalmente honoraria, pero hemos a su vez buscado la opinión y el concurso de grupos académicos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, y en ese sentido quiero resaltar algunos de los aportes fundamentales. En el área de ACV, que va a ser la primer prioridad, hay una consultoría muy importante que lleva adelante la Facultad de Medicina, que obtuvo en el año 2018, en el periodo de la administración anterior del ministro Basso, ganó un llamado abierto de consultoría para establecer un plan nacional de ACV, un plan nacional de ACV cuyo desarrollo final está por culminar. Nosotros le hemos dado continuidad a esa iniciativa del gobierno anterior por la calidad de los informes que se nos han brindado, la calidad de los académicos que la integran. Quiero mencionar a la profesora Cristina Vázquez, profesora de neurología. Quiero mencionar al profesor Andrés Galle, jefe del área cerebrovascular de la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínicas, a la enfermera especializada, licenciada Rosario Casella, fonaudiólogos, la neurointervencionista doctora Alejandra Jaume, la profesora adjunta Jimena González, delegada por la cátedra
de Radiología de la Facultad de Medicina, y la profesora adjunta Leticia López, delegada de la Cátedra de Fisiatría, para la elaboración de este plan. Es decir que son varias cátedras de la Facultad de Medicina que han participado en la elaboración de estas pautas, que son el hilo conductor del área de ACV. Debo mencionar también, como responsable del área cerebrovascular de la Sociedad de Neurología del Uruguay, el invalorable aporte de la doctora Claudia Camejo, con quien precisamente concurrimos en marzo, antes del estallido de la pandemia, en representación del ministro Daniel Salinas, a Río de Janeiro, a la cumbre ministerial de ACV latinoamericana realizada en Río de Janeiro, donde tomamos contactos con expertos en el tema que nos dieron un invalorable aporte para aplicar aquí en nuestro país. Quiero mencionar a Glauco Rodríguez, presidente de la Asociación Uruguaya de Emergencistas, que se ha puesto al hombro este tema. Vamos a contar con la participación de los emergencistas, de toda la medicina prehospitalaria y hospitalaria, que es fundamental en estos temas. Este no es un tema patrimonio de los neurólogos, es un tema donde el neurólogo es el hilo conductor, es el rector, es el director de los centros de ACV, como vamos a mostrar, pero necesita la participación de múltiples especialistas. Y es por eso que hemos consultado a jefes de servicios de neurología, de neurocirugía y de neurointervencionismo de todo el país. Hemos recorrido el país, hemos llamado por teléfono, nos hemos conectado por Zoom, y creo que no ha quedado nadie sin consultar, porque fue una premisa del ministro de que toda la persona con expertise, aunque no tenga un grado académico, aunque no se encuentre dentro del ámbito de la Facultad de Medicina, lo consultamos y se elaboraron informes y se tomaron insumos y opiniones de todos. Colegio Médico del Uruguay aportó la parte de abogados para un tema muy importante, que es el tema de la telemedicina, y debo mencionar especialmente Salud UI, AGESIC y Genexus, que nos ayudaron en todo el tema tele-ACV. Debo mencionar a DIGECOR, a la directora de la Dirección General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, la doctora Karina Rando, a todos los directores departamentales de salud con los que hemos estado en contacto, a la doctora Eliana Pedemonte, que ha hecho una labor fundamental en el programa Rescate, al coordinador de programas del área de programas, precisamente el Ministerio de Salud Pública, el licenciado Luis Galicia, un salubrista de nivel internacional con experiencia en Estados Unidos y en toda América Latina. El programa de discapacidad, quiero mencionar a Juan Lacuague y a Agustín Bergeret. El programa de nutrición, el programa de enfermedades no transmisibles, la epidemióloga experta María José Rodríguez, experta en el tema de enfermedades no transmisibles. El doctor Oscar Llaneo, asesor de DIGESA y asesor del Fondo Nacional de Recursos, su aporte es invalorable. Programas de niñez, programa de adolescencia, programa de salud mental, programa adulto mayor, programa de cuidados paliativos. Con todos hemos estado en contacto. Menciono especialmente al Departamento de Estadísticas Vitales, a la doctora Adriana Misa. Ha sido invalorable su aporte de estos funcionarios de carrera del Ministerio de Salud Pública. En el área de comunicación contamos un asesoramiento de lujo de Patricia Schroeder. Hemos hablado con los pacientes y con los familiares y con todas las asociaciones con las cuales nos pudimos reunir. La Asociación Uruguaya contra la Epilepsia, que trabaja en paralelo con la Liga Uruguaya contra la Epilepsia, Asociación Tenemos ELA, Esclerosis Múltiple, Asociación Uruguaya de Parkinson, Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares, etc. Les comentaba este encuentro fundamental, el encuentro interministerial de ACV, realizado en marzo del 2020. Hay tres figuras fundamentales, actualmente presidenta de la Alianza Global de ACV, la brasileña Sheila Martins. Estuvimos en contacto con ella, con el doctor Pablo Lavados, un epidemiólogo especialista, que nos explicó el modelo chileno de abordaje del ACV. Los modelos de Brasil y de Chile son muy interesantes. Y el doctor Valerie Feijín, de Nueva Zelanda, verdaderamente un especialista en el área de prevención de factores de riesgo vascular. Por supuesto que la bibliografía que hemos tenido en cuenta en este tiempo es amplísima. Los organismos internacionales han elaborado abundante literatura
y nos hemos puesto en contacto también con esos organismos internacionales. ¿Por qué salud cerebral? Salud cerebral es algo que es entendible por todo el mundo, pero no dejamos de lado las enfermedades medulares ni del sistema nervioso periférico. Pero Brain Health es la terminología que se ha utilizado internacionalmente y lo que la gente rápidamente entiende de qué hablamos cuando hablamos de salud cerebral. Y los organismos internacionales y los organismos científicos y académicos dicen que debe ser una prioridad mundial de salud pública por varias razones. Ya George Bush, padre, en la década del 90, había dicho que esa década debería llamarse la década del cerebro. Y allí se enfocaron los estudios científicos fundamentalmente en el estudio y la investigación del cerebro. En Francia, en el 2008, hay un plan muy ambicioso relativo a la salud cerebral, y en el año 2011 en Estados Unidos lo mismo. Tomamos ejemplos de otros países, en Inglaterra, Australia, Corea. Realmente la Organización Mundial de la Salud toma el tema como prioridad número 1, y existe un Instituto Global de Salud Cerebral y un Consejo Global de Salud Cerebral. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas plantea el combate a las enfermedades no transmisibles, buena parte de ellas son neurológicas, como uno de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio. A su vez, esto está en el marco de la agenda prioritaria de la sanidad para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud. Pero quiero mencionar especialmente este trabajo científico, producto de una reunión desarrollada en el año 2016 en Nueva Zelanda, que se llamó la Cumbre Mundial del Cerebro. Se reunieron neurólogos, especialistas en neurociencias, y epidemiólogos y especialistas en salud pública. Estudiaron 15 trastornos neurológicos en base a la carga de enfermedad, el famoso estudio Global Burden Disease, en 195 países, y su evolución entre el año 1990 y 2015. Este instituto es el Instituto de Métricas y Evaluaciones en Salud, que tiene sede en la Universidad de Washington. La doctora Elena Baker, editora de The Lancet Neurology, fue la directora de 11 artículos que se publicaron en esta prestigiosa revista, y su conclusión fue que la salud cerebral es el mayor desafío de las sociedades del siglo XXI. De ahí el llamamiento, la alerta a gobiernos y organizaciones globales para colocar a la neurología en la cima de las agendas de prioridades. ¿Podemos hablar de salud cerebral como hablamos de salud cardiovascular, por ejemplo? Nosotros sabemos transmitir a nuestros pacientes cuáles son los mejores hábitos de salud cardiovascular. Pero cuando nos preguntan y nos piden ese breve consejo cognitivo, ¿cómo hago para mejorar el funcionamiento del cerebro? ¿Tengo alguna manera de retrasar, de evitar la aparición en alguna medida de las enfermedades neurodegenerativas? Y hace unos años respondíamos que había muy poco para hacer. Pero hoy sabemos que existen una batería de medidas que nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes que pueden mejorar el funcionamiento del cerebro y que en esa medida pueden prevenir la aparición de enfermedades neurológicas. Algo fundamental es la alimentación. Se está viendo cuál es el mejor patrón alimentario. Alimentación saludable puede ser la dieta baja en grasas americana, pero todo indica que el patrón alimentario de tipo mediterráneo, donde bajamos mucho las harinas, bajamos mucho la carne roja, bajamos mucho la leche entera y sube mucho las frutas y verduras, sube mucho el aceite de oliva extra virgen, los frutos secos y las legumbres. Ese patrón, el patrón alimentario, es el que va mejor con la salud cerebral, es el que tiene una alta capacidad de prevenir enfermedades, no solo en lo vascular, sino también en lo neurodegenerativo. Hay que evitar los factores de riesgo vascular, no solo por el ACV, no solo por el stroke. Hay que evitar los factores de riesgo vascular porque tienen que ver con la enfermedad degenerativa, tienen que ver con el Alzheimer, tienen que ver con el depósito tau y tienen que ver con el depósito amiloide. Si controlamos la hipertensión, si controlamos la diabetes, si controlamos la dislipemia, si evitamos el tabaco y evitamos el alcohol en exceso, vamos a controlar también la enfermedad degenerativa. Y esos son
los nuevos datos epidemiológicos que tenemos que incorporar en el consejo médico que brindamos a nuestros pacientes. El sueño es fundamental, hay que dormir 8 horas o un poquito más, hay que detectar las patologías del sueño y hay que tratarlas. El sueño tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedades a nivel neurológico y es un elemento a considerar esencial. El ejercicio físico tiene capacidad de disminuir el riesgo de ir a enfermedades degenerativas y ya sabemos todo su efecto a nivel de factores de riesgo cardiovascular. Esto no está, creemos que no está suficientemente incorporado ni en la población, incluso entre la comunidad médica e incluso entre la comunidad de especialistas. Debemos recomendar firmemente la realización de ejercicio como parte de la salud cerebral. La actividad social sabemos que es fundamental y ahora estamos viendo las consecuencias del aislamiento, las consecuencias que tiene a nivel neuropsiquiátrico, como expresaba el ministro Salinas. Los años de educación, cuanto menos años de educación, más enfermedad neurodegenerativa. Es clarísima la correlación en todas partes del mundo. Y el aumentar los años educativos, el asumir nuevos desafíos intelectuales, sabemos que es un factor protector para el desarrollo de enfermedades cerebrales y debemos ir en ese sentido y recomendar firmemente estos elementos. Debemos combatir el estrés, debemos bajar la hiperconectividad, fomentar en nuestros pacientes la meditación de 5 minutos por día, de respirar profundamente, de desconectarse, de largar un poquito el teléfono mirando siempre las redes sociales o mirando el correo electrónico. Este es un paquete de medidas que yo le habré expresado en 5 minutos, que nosotros tenemos a través del breve consejo médico en la consulta diaria del especialista y del médico general, brindar a nuestros pacientes y difundir masivamente como elemento protector de salud cerebral. Pero vamos a las enfermedades. Estos no son los últimos datos, pero este esquema se reproduce año a año. Se mueren más o menos la misma cantidad de personas en Uruguay por año, que van de 30 a 35.000. Pero casi la mitad se van, un poco más de la mitad se nos va entre el cáncer y lo cardiovascular. Y lo cardiovascular lo dividimos en dos, lo cerebrovascular y lo cardíaco propiamente dicho. Si los cánceres a su vez los dividimos entre el tipo de cáncer, tenemos que la principal mortalidad y años de vida saludables perdidos los tenemos en lo cardiovascular y en lo cerebrovascular. Este es el estudio Carga Global de Enfermedad, el capítulo que le corresponde a Uruguay, y tenemos los datos hasta el 2017. Son los últimos datos publicados. Lo azul celeste es enfermedades no transmisibles. El 79% de nuestra carga de enfermedades es enfermedades no transmisibles, el grupo 2. Mientras que el grupo 1 tiene que ver con las infecciones, con las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales. Ahí también tenemos carga neurológica porque todas las neuroinfecciones las tenemos ahí. Y en el área de secuelas neurológicas, en el grupo 3, que son las lesiones, también muchas de las secuelas son de tipo neurológico. Es decir, que la carga de enfermedad la vemos, en primer lugar, en la enfermedad cerebrovascular. Fíjese, solamente la enfermedad cerebrovascular. ACV está dentro de enfermedad cerebrovascular. El ataque cerebrovascular agudo. Por supuesto que hay otros problemas, porque nada tiene que ver una malformación arteriovenosa o la rotura de un aneurisma con una enfermedad cerebrovascular arteriosclerótica. Entonces interesa discriminar, por supuesto, eso, pero hablando de enfermedad cerebrovascular en conjunto, se lleva el 5,38% de los años de vida saludables perdidos, que es el principal índice de carga global de una enfermedad, que engloba tanto la mortalidad precoz como los años vividos con discapacidad. Otro tanto, casi lo mismo, se lleva todas las otras principales enfermedades neurológicas que dan la mayor carga de enfermedad. El Alzheimer, el Parkinson, la cefalea, que a veces pensamos que no tiene la carga de enfermedad que tiene, la epilepsia, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedad rara o poco frecuente, pero que tiene una enorme carga. Por supuesto que el cáncer también está en el área de cáncer, no está en el área neurológica. El cáncer del sistema nervioso es importante, y entre todos estos elementos es que tenemos la primera causa de años de vida saludable perdidos, o DALIS,
en el Uruguay y en el mundo. Y les decía que se mueren más o menos siempre la misma cantidad de personas, pero miren este gráfico que me lo dio Rodolfo Saldain, el asesor previsional, que el otro día los presentó en la televisión, pero nacen cada día menos uruguayos. Y la consecuencia de esto es esta, que al 2050 vamos a tener una pirámide poblacional en campana invertida. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud y con las enfermedades neurológicas? Que la mayoría de la carga de enfermedad neurológica se concentra, es mayor a medida que avanza la edad. El principal factor de riesgo de las enfermedades degenerativas es la edad. Es decir, que hacia el 2050, el 22% de los uruguayos van a tener más de 64 años y ahí se van a concentrar la carga de enfermedad y los gastos en salud. Entonces, la creación de este programa de salud cerebral responde, en primer lugar, una alerta global de salud pública a nuestra realidad epidemiológica y a nuestra realidad demográfica y a las proyecciones de envejecimiento poblacional. Antes de pasar a mencionar las líneas estratégicas, quiero hablar de este documento muy importante, muy relevante, que se llama Objetivos Sanitarios Nacionales 2020, que fue originado en la administración anterior, pero es una guía fundamental para nosotros. Por supuesto que muchos objetivos no se cumplieron, pero esta primera edición de Objetivos Sanitarios Nacionales fue con el fin de establecer hilos conductores, grandes direcciones en políticas sanitarias. Analizamos específicamente su cumplimiento en el área de salud cerebral. Se delinearon 4 ejes de objetivos sanitarios nacionales y luego diferentes abordajes de objetivos específicos, de líneas de acción específica y de estrategias específicas. Todo eso lo cotejamos, los resultados esperados, con datos del propio Ministerio de Salud Pública y documentos de análisis del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y de documentos comunes del Ministerio de Salud Pública y la Unión Europea. Una primera crítica que hacemos, que creemos que lo vamos a poder modificar para la siguiente edición de Objetivos Sanitarios Nacionales, hacia el 2025, es que debe haber una mención específica por todo lo que ya mencionamos referente al área neurológica. O por lo menos en 2 áreas fundamentales que son el ACV y la demencia, porque entre los objetivos hay 15 ítems básicos o prioritarios o problemas críticos y todo lo neurológico entra solamente en el ítem 7, que es morbo y mortalidad por enfermedades no transmisibles. Si bien es cierto que el ACV luego tiene un tratamiento especial dentro de unos objetivos específicos, pero la demencia tenemos un porcentaje de 20 a 30% que es prevenible, que es riesgo dependiente y que por lo tanto, por las razones que argumentábamos, debe figurar como una prioridad absoluta. Por supuesto que en otros de los ítems también tiene que ver con el área de salud cerebral, la siniestralidad por los traumas medulares, por la encefalopatía traumática. El acceso a las personas con discapacidad tiene que ver, el consumo problemático de sustancias, que estamos muy mal en eso, tiene que ver con el desarrollo cerebral, sobre todo en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, y el ítem 15, que tiene que ver con las brechas de la atención sanitaria, están muy acentuadas en los problemas neurológicos. Algunos objetivos estratégicos específicos no se cumplieron y aquí mencionamos 2 importantes que no se cumplieron simplemente por restricciones presupuestales, pero entre el año 2018 y el año 2019 se debió haber realizado la encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Nosotros lo llamamos ENFRENT 3, que era el punto de partida para el cumplimiento de todos los otros objetivos. Eso no se pudo cumplir, pero sí se pudo hacer el ENFRENT 1 y el ENFRENT 2, que son insumos muy importantes. Uno en el 2006 y uno en el 2003. Globalmente podemos decir que no estamos bien en el control de factores de riesgo, pero algunas cosas mejoraron, como una ligera mejoría en las cifras de colesterolemia, un impacto importante y un descenso importante en el consumo de tabaco, factor de riesgo mayor
de la enfermedad cerebrovascular y de otras enfermedades, pero estamos bastante mal en otras cosas. Empeoró un poquito la hipertensión arterial, empeoró un poquito el número mínimo de personas que come al menos 5 frutas o verduras por día, 3 frutas y 2 porciones de verdura. Más del 90% de los uruguayos no comemos 5 frutas o verduras por día. Mejoramos un poquito en sedentarismo, en las horas que estamos quietos, pero empeoramos en la cantidad de ejercicio físico que hacemos. Y empeoramos en hipertensión, empeoramos en obesidad y empeoramos en diabetes. Entonces el panorama no es bueno, el que tenemos en factores de riesgo, y en algunos demostramos que cuando se puso el foco, por ejemplo en tabaquismo, mejoramos mucho. Y debemos ahora poner mayor foco de lo que se ha puesto, dar más continuidad y mayor masividad a las campañas preventivas. Fíjense, por ejemplo, desde el año 1999 hasta el 2013 creció 146% el consumo de productos ultraprocesados, de alimentos y bebidas ultraprocesadas. Bueno, esta es la base de todo lo otro, del ataque cerebrovascular y de toda la demás. Y miren lo que es el tema alimentación escolar. Miren lo que consumen nuestros niños, nuestros hijos, en las escuelas. Estos son datos muy recientes que me proporcionó el licenciado Luis Galicia. Esto es diciembre del 2019. Una de las cosas que se argumentan cuando no se come saludablemente es no tengo plata o no tengo tiempo para comprar. Pero fíjense el bajo consumo que existe de los alimentos recomendados y el alto consumo de snacks, alfajores, galletitas, dulces, papas fritas, nuggets, panchos, hamburguesas, fiambres, refrescos, jugos artificiales, aguas saborizadas, caldos y sopas instantáneas, helados, postres y golosinas. Es decir, esto es lo que los padres les damos a nuestros hijos. Y acá, como dice la doctora Alicia Fernández, que coordina el programa de la niñez, cuando nos ponemos a hablar de la arteriosclerosis y del ACV, nos dice todas esas enfermedades. La placa de ateroma empieza en la infancia, y era algo que decía también el profesor Jorge Torres, lo recuerdo muy bien, que decía eso. Entonces debemos atender especialmente estos problemas. Los objetivos sanitarios nacionales hablan específicamente en el área 21 del ACV, y aquí señalamos algunos de los objetivos no alcanzados y que debemos mejorar. Pero vamos a continuar en esta línea. El debate sobre la mortalidad, yo siempre muestro esta gráfica, que es un trabajo formidable de Hackenberg, Ketzoyan, Perna y colaboradores, publicada en una importante revista internacional. Desde la década del 70 la mortalidad por ACV baja en Uruguay. O sea que no tiene sentido que yo analice un periodo de tiempo acotado y luego lo compare con otro periodo de tiempo acotado en una línea, en una tendencia que es claramente descendente, independientemente de los trombolíticos e independientemente de las trombectomías, porque mejoran los CTI, mejoran la asistencia prehospitalaria, mejoran la asistencia hospitalaria. Lo cual no quiere decir que hay que seguir mejorando. La siniestralidad vial es un asunto importante, y fíjense este documento de las autoridades salientes del periodo anterior que hacen un balance y una proyección hacia 2050 del sistema de salud, y dicen algo muy importante, porque en realidad sí hay un fracaso en relación al objetivo de la siniestralidad de bajar 30% la mortalidad por siniestralidad vial. Fíjense lo que estaba proyectado en la línea roja y fíjense los resultados en puntos verdes. Y se hace una autocrítica en este documento y dice algo muy importante el documento, que el país no cuenta hasta el momento con un sistema de emergencia coordinado, distribuido geográficamente en el territorio nacional, como para cumplir con la asistencia adecuada. De ahí el plan rescate. El consumo de cannabis recreativo está en niveles alarmantes y crecientes, supera el 20% de los adolescentes. El cerebro se termina de desarrollar a los 20, 21 años. Toda la capacidad de decisión, de planificación, de motivación, de creatividad, la estamos comprometiendo con estos consumos, y lo que ocurre
es que hay una baja percepción de riesgo. Hablamos del cannabis recreativo, no hablamos del cannabis medicinal. Lo que ocurrió en estos años es que se mezcló una cosa con la otra. Y se mezcló con el debate de si es pertinente o no de que las personas puedan elegir o que sea legal el cannabis recreativo, que es otra discusión. Ahora lo que tenemos que enfocarnos nosotros es explicar las consecuencias de la salud cerebral del uso recreativo del cannabis. Y con el alcohol lo mismo. Solo 8%, son cifras oficiales, de los consumidores adolescentes tienen una percepción de riesgo del consumo de marihuana. Y el doctor Rodolfo Ferrando ha presentado internacionalmente estos trabajos recientemente, donde vemos claramente las disfunciones en el lóbulo frontal de los consumidores de cannabis. Realmente esto es una alarma de salud pública y tenemos que actuar. El cambio de modelo de atención se logró en buena medida, pero este documento muy importante que recomiendo su lectura, subraya que subsiste en el contexto actual componentes de un modelo de atención centrado en aspectos curativos, con poco énfasis en la prevención y rehabilitación posterior. Lo mismo sobre la equidad, sabemos que hay problemas en cuanto al abordaje de factores de riesgo. Son peores todos los factores de riesgo en el interior, en los sectores menos escolarizados y en los de menores ingresos. Y también hay problemas de accesibilidad. ¿Ah? Está claramente explicitado en este documento muy importante financiado por Unión Europea. Miren a modo de ejemplo solamente en ACB el estudio de Felipe Ricagni y técnicos de la Universidad CLAE, que en el departamento de Cerro Largo hay una incidencia de ACV de 100,2 casos por 100.000 habitantes a nivel privado y 231,1 a 100.000 habitantes a nivel público. Más del doble. Este es un índice claro y esto se refleja en todo el país de que hay problemas también vinculados a la equidad. A modo de resumen, para ir trazando brevemente las líneas estratégicas, este importante documento proyecta que, de acuerdo a los cambios demográficos, de acuerdo a nuestras principales enfermedades neurodegenerativas cerebrovasculares, el gasto en salud se va a ubicar en 3.639 millones de dólares en 2050, es decir, va a aumentar 26%. El programa Salud Cerebral tiene como objetivo ayudar a planificar mejores políticas relativas a las 7 áreas claves de la salud cerebral. En cuanto a prevención, tratamiento, rehabilitación de las dolencias neurológicas, mediante la coordinación, ensamblaje de esfuerzos entre prestadores, a la academia, organizaciones civiles y organizaciones internacionales. Campañas de prevención y divulgación en los términos que ya mencionamos. Se incluirán terapias de demostrado beneficio costo-efectividad que aún no están incluidas. Se mejorarán los servicios de atención neurológica pública y privado. Y se propenderá la capacitación permanente del personal especialistas y no especialistas. Daría para toda una conferencia aparte el tema de investigación científica e interacción básico-clínica, que debemos fomentar. El nivel de la investigación básica en Uruguay es excepcional. Debemos mejorar las estadísticas de morbilidad y de carga de enfermedad de los principales problemas neurológicos, y ya está diseñado cómo hacerlo a través de la historia clínica electrónica. Debemos mejorar la rehabilitación neurológica con especial énfasis en la inclusión, en coordinación con el sistema de cuidados y con el MIDES. Debemos establecer conexiones con organizaciones de salud pública internacionales y centros de investigación neurológica de referencia en el extranjero. Me voy a referir primero con 2 o 3 slides al ACV. Lo primero es poner un fuerte énfasis en los factores de riesgo vascular y en la prevención. Pero tienen que ser modelos de alto impacto. Ya establecimos todas las conexiones para unirnos a la iniciativa HERTZ de las Américas, que es todo un modelo de prevención cardiovascular, auspiciada por todas esas entidades que se ven allí. Vamos a utilizar un modelo, vamos a inspirarnos en el modelo comunicacional que se llama Karelia del Norte. Karelia del Norte es una región de Finlandia que en la década del 70 tenía el índice de mortalidad vascular más alto del mundo. La gente consumía masivamente alcohol, consumía salchichas, carnes procesadas, etcétera, una dieta casi sin frutas ni verduras.
y un joven médico de 27 años que se llama Pekka Puska, que vive actualmente y que posteriormente fue director de la Organización Mundial de la Salud, diseñó un programa de comunicación no mediante reglamentaciones estrictas o regulaciones estrictas, sino que diseñó un programa de comunicación muy metido en la comunidad, recorrió todas las organizaciones sociales, todos los programas de televisión, hizo inclusive un programa de televisión, una especie de reality, donde se le explicaba a la gente cómo modificar sus hábitos alimenticios. Y luego de una larga lucha, durante 40 años, esa región de Finlandia bajó sustantivamente su mortalidad cardiovascular y su mortalidad cerebrovascular. Es un modelo de comunicación muy interesante que creemos que se adapta mucho a la idiosincrasia de nuestra gente y a las posibilidades que tenemos. El Stroke Riskometer lo desarrolla Valerie Feijín, lo promueve Valerie Feijín y la Organización Mundial de Stroke, y está auspiciado por la Federación de Sociedades Neurológicas del Mundo. Es una app que ya hay un modelo en español, que ya se lo pueden bajar de cualquier teléfono. Hay versión en español que se llama Riskómetro, y lo que le permite a la gente es conocer su riesgo. Nosotros tenemos que promover que la gente conozca su riesgo, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su peso, índice de masa corporal, si fuma, no fuma, cifras de glicemia, cifras de colesterol, hipertensión, antecedentes familiares, antecedentes personales. Esta aplicación fácilmente le resume al paciente su riesgo y a partir de allí podemos realizar intervenciones para mejorar ese riesgo. Tenemos que promover eso en la población, conocer el riesgo, que cada paciente conozca su riesgo. La Sociedad de Neurología ha hecho mucho en todos estos años, en el reconocimiento precoz de síntomas por la población. Esto es fundamental porque si la gente no consulta a tiempo, de nada sirve que se planifique todo lo demás. Recuerdo este video formidable que se hizo hace algunos años. Creo que debemos trabajar colaborativamente con la Sociedad de Neurología, con otras sociedades científicas, con los expertos en comunicación del Ministerio de Salud Pública para darle masividad a estas campañas y permanencia en el tiempo, de manera que prendan más en la población. Podemos anunciar que la iniciativa internacional Angels, que es una iniciativa vinculada a la formación y el entrenamiento en ACV, la vamos a traer a Uruguay. Vamos a entrenar todos los centros del país que lo requieran en ACV, con énfasis, por supuesto, en el sector prehospitalario y en emergencias. Tendremos el apoyo también para ello de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas y el Colegio Médico del Uruguay. Hemos consultado a todo el mundo, e incluso a expertos internacionales, como mencioné, a uruguayos expertos en el extranjero, que trabajan en el extranjero, en Estados Unidos, en Israel, en Europa, y que también han colaborado. Nuestro hilo conductor es este informe, esta consultoría de ACV. Vi que estaba el doctor Valle conectado. Se ha hecho un mapeo muy estricto, una labor de meses, delineando de acuerdo a las rutas, de acuerdo a los tiempos de traslado, de acuerdo a las disponibilidades de recursos humanos, de tomógrafo, de angiotomógrafo, de tomógrafo, que no sirve de nada si no tenemos el técnico radiólogo y si no tenemos el radiólogo las 24 horas, el médico radiólogo las 24 horas, donde tenemos los angiógrafos, todo ese mapeo, ese trabajo engorroso, lo ha realizado la Facultad de Medicina, es el hilo conductor de este Plan Nacional de ACV, que esperamos culminar al final del periodo con 35 camas de unidad ACV a lo largo de todo el país. Tendremos dos tipos de unidades de ACV. Unas unidades de ACV que le llamamos de tipo 1 o agudas o básicas, que no serán unidades de ACV completas, estrictas, con todos los requerimientos, pero sí tienen todos los requerimientos para realizar los trombolíticos. Y de acuerdo a esta planificación de la Facultad de Medicina, va a haber al menos uno por departamento.
Pensamos que los trombolíticos se pueden ofrecer entre un 20 y 25%, de acuerdo a los estudios internacionales, de los ACV isquémicos agudos, y se establecerán estrategias de complementariedad entre los diferentes servicios para el cumplimiento de estos objetivos. Luego habrá centros avanzados. Los avanzados tienen que ser capaces de realizar trombectomías, pero tienen que tener unidades de ACV con equipo multidisciplinario y con neurólogo, para que se tomen las decisiones correctas de qué enfermos son los que van a ir a trombectomía. Probablemente 5 o 10%, de acuerdo al informe de la Facultad de Medicina, tienen que ir a trombectomía mecánica, y es una cifra importante. Y queremos que este trabajo se haga bien. Y por eso se establecerán centros avanzados de ACV. No está definido aún cuáles, pero dependerá obviamente de la disponibilidad de angiógrafos, que tenemos una buena disponibilidad de angiógrafos en el interior, como se ven en el mapa, y también en Montevideo. Tenemos un protocolo, una guía de procedimientos próxima a difundirse. Ya tenemos un mapa de derivaciones. Todo ello estará con herramientas de tele-ACV a disposición de todos los médicos uruguayos, fundamentalmente a nivel de prehospitalaria y de emergencia. Aquí el apoyo de Presidencia de la República, de AGESIC, del Ministerio de Economía, de Pablo Orefici, de Cecilia Farro, tendría que nombrar un montón de personas. El tele-ACV, todos los países del mundo tienen problemas con las distancias, con cumplir con las ventanas terapéuticas de 4 horas y media. Si uno ve Uruguay, realmente esto lo tenemos que resolver mediante el tele-ACV. Va a haber diferentes aplicaciones, ya tenemos pronta la del NIS, es un desarrollo propio con autorización del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de una aplicación del Ministerio de Salud Pública que tendrán todos los médicos. Incorporamos las láminas de Boston a la aplicación. La verdad que no hay ninguna aplicación en español que tenga las láminas de Boston incorporadas en el NIS. Por supuesto que los neurólogos expertos en ACV la saben de memoria prácticamente la escala, pero es importante que todos los médicos tengan una forma rápida de cálculo tan fundamental del ACV para toma de decisiones y para seguimiento de los enfermos. En algunos casos no nos va a dar con el tele-ACV, vamos a tener que necesitar aerotransporte sanitario, y de ahí el proyecto Rescate, notable iniciativa de Liliana Pedemonte. Está mapeado todo el Uruguay, qué herramientas se van a realizar, no solo para el ACV, para el parto pretérmino, para el trauma, para el infarto de miocardio. Esto es un procedimiento que se hizo hace una semana en Artigas. Esto será un pilar fundamental. Y luego, por supuesto, la rehabilitación. Ya tenemos del periodo anterior una guía de rehabilitación para pacientes y familiares luego de un ataque cerebrovascular, y luego exhaustivo relevamiento de Agustín Bergeretti y Juan Lacuague y su equipo de toda la red de apoyo de fisiatras, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de terapista ocupacional en todo el país. Y tenemos carencias en algunas áreas. La telerehabilitación también va a servir en ese sentido. Acá vamos a aplicar benchmarking, vamos a comparar resultados, vamos a auditar resultados y vamos a contar con el apoyo de organismos internacionales. La semana que viene tenemos una reunión con el Instituto Karolinska que promovió el doctor Andrés Galle y la doctora Claudia Camejo. Vamos a incluir los datos en un repositorio vinculado a la Facultad de Medicina, y los datos los vamos a auditar, y por supuesto que se van a ordenar los mejores centros y los que rindan mejor y utilicen mejor estas herramientas. Pasamos al Alzheimer rápidamente y ya terminando. Se debe establecer un plan nacional de demencias. Lo fundamental es el sistema de cuidado. El sistema de cuidado ya está del periodo anterior, hay que mejorarlo. Hay que mejorar el apoyo a familiares y cuidadores. Y hay que mejorar la resolutividad del primer nivel de atención. Nosotros tenemos 3 neurólogos cada 100.000 habitantes, que es una buena cifra. Para los grandes planes neurológicos se recomienda más de 5 neurólogos cada 100.000 habitantes, pero también una buena resolutividad del primer nivel de atención. Entonces tenemos que mejorar la formación, la resolutividad precisamente de este primer nivel de atención. El enfermo con demencia puede ser resuelto en el primer nivel de atención y consultar puntualmente para el diagnóstico y cada tanto para el seguimiento con el especialista. Debemos apuntar al uso racional de fármacos. Promover hábitos saludables en la población que atenúen el desarrollo de encefalopatías degenerativas, como mencionamos. Esta es una prioridad
de las organizaciones de salud pública internacionales. Ustedes me dirán, pero solo 20-30% no es mucho, y en realidad es enorme, 20-30%, y sobre todo desde el punto de vista de los decisores del gasto. Vamos a hacer grandes campañas poblacionales y tratar de establecer el breve consejo médico en la consulta de los generalistas y especialistas. Esto es solamente parte de la bibliografía utilizada. Lean este artículo de Lancet del 2020, de hace pocos días, de hace 2 meses o un mes, porque si nosotros controlamos la diabetes, la hipertensión, le decimos al paciente que no fume, que controle la obesidad, vamos a tener menos depósito de amiloide y de tau. Y esto es conocimiento nuevo. Y debemos realmente promoverlo con decisión. Por supuesto, el alcohol, la depresión, la pérdida auditiva y mejorar la reserva cognitiva. Entre esos 2 aspectos, reducir la neuropatología y mejorar la reserva cognitiva, es que prevenimos la demencia. Y vean la recomendación, seamos ambiciosos en el tema prevención, porque si controlamos estos 12 factores fundamentales, bajamos 40% las demencias. En el Parkinson vamos a apuntar mucho al tema rehabilitación. Hay un modelo formidable que es el de Prempar en el Hospital de Clínicas. Hay que difundir este tipo de modelos en todo el país. En Florida se trabaja muy bien también. Hay algunas prestaciones que probablemente tenemos que incluirlas en el sistema, son costo efectivas, y me refiero específicamente a la neuromodulación. Un grupo de expertos evaluará el tema. Todos sabemos que va a haber además una agencia sanitaria de evaluación de tecnologías médicas. Y estamos reestudiando con la subdirectora, la doctora Giudici, una propuesta que estuvo a punto de aprobarse en el periodo anterior, que queremos retomar, que es la bonificación de tickets de copago a nivel privado para los fármacos esenciales en el tratamiento del Parkinson. Si no mejoramos la percepción de riesgo de cannabis y de alcohol, estamos frente a un grave problema de salud pública con efectos irreversibles en el desarrollo cerebral. Será otra área prioritaria. Cefalea, el abuso de medicación. Realmente tenemos que trabajar mucho en esto, en Uruguay y en el mundo. El Atlas Global de Cefalea lo muestra. Tenemos que difundir estos problemas a nivel sanitario, no solamente con el especialista, con el médico general. Y probablemente muchos de los fármacos de abuso, como la ergotamina, que muchas veces pueden comprarse en cualquier lado sin ningún tipo de prescripción médica, vamos a realizar las modificaciones necesarias para que estos fármacos solamente se adquieran mediante la prescripción médica, no una prescripción especial, ni receta verde, ni receta celeste, no. Una receta blanca, pero una prescripción médica para que sean utilizadas. Vamos además a promover unidades especializadas de cefalea y mejorar, como decía, el primer nivel de atención. Ya terminando el tema salud cerebral y sueño, las últimas investigaciones muestran, por ejemplo, que se remueven los acúmulos de amiloide y de tau mientras dormimos. Células gliales específicas y neurotransmisores específicos realizan esta tarea cuando dormimos. Por lo tanto, si dormimos mal, esto es un factor de riesgo para enfermedades degenerativas. Y el otro gran problema y el otro gran impacto en salud cerebral es los que se nos quedan dormidos manejando. Tiene un altísimo impacto en la siniestralidad. Si no mejoramos el diagnóstico precoz de las patologías de sueño y no mejoramos la somnolencia diurna, eso tiene un impacto directo en la siniestralidad. Hay que promover el deporte. Nosotros le llamamos la excusa fundamental. El 60% dice no tengo tiempo. Bueno, debemos cambiar esto. Vamos a insertar el programa Salud Cerebral en un gran plan nacional vinculado a la actividad física que estará en la órbita de la Secretaría de Deportes. Vean otra vez la inequidad, la desigualdad. En cuanto a nivel educativo más bajo, practica menos deporte. Y la enfermedad poco frecuente, pero con altísima carga de enfermedad. Tuvimos una importante entrevista con Tenemos ELA, la Asociación de Pacientes y Familiares. Estamos procurando soluciones en el tema de los cuidados, de la deglución y fundamentalmente de los cuidados respiratorios. Ellos han elaborado además un documento en conjunto con otras asociaciones de pacientes muy interesante
que es un insumo importante que vamos a utilizar. Enfermedades desmielinizantes, la asociación de pacientes, otros referentes en el tema, neurólogos nos han planteado la idea de crear una unidad de referencia a nivel público que tenga algo muy importante, muy valorado por los pacientes, que es el hospital de día, que ellos se les pueda, frente a un empuje, asistir adecuadamente. Vamos probablemente a incorporar fármacos costo efectivos para nuestro medio de acuerdo a los últimos avances terapéuticos y vamos a mejorar aspectos de la rehabilitación. Por último, en epilepsia, se combatirá la estigmatización de los pacientes epilépticos mediante campañas de bien público. Ya vamos a empezar ahora el 9 de septiembre, se va a presentar lo que es la actualización de una guía que ya se hizo en el 2010 para el primer nivel de atención en epilepsia. El equipo de la Facultad de Medicina realizó la actualización y la va a presentar el día 9 de septiembre. Vamos a actuar también a nivel preventivo. El 25% de la epilepsia la podemos prevenir si controlamos los factores de riesgo vascular, si bajamos la siniestralidad, si mejoramos el control de neuroinfecciones y las lesiones perinatales. Debemos mejorar la formación del personal del primer nivel de atención para el manejo de la epilepsia. Han sido solamente pinceladas de unos meses muy intensos de trabajo que tuvimos, de vínculos con entidades científicas, académicas, organizaciones de pacientes, para elaborar estas líneas de acción que están para ahora ser enriquecidas por las diferentes entidades como la Academia Nacional de Medicina, y esta presentación tenía como objeto inicialmente entonces obtener de parte vuestra una devolución y una opinión para trabajar en conjunto. De mi parte, nada más. Bueno, creo que el proyecto es muy importante. Vamos a decir, trae un cambio en el futuro de tratamiento de las enfermedades no transmisibles de tipo neurológicas. Y creo que lo fundamental, y les felicito por haberlo emprendido, pero también les auguro un trabajo demasiado importante, porque todas estas pretensiones, que son extraordinariamente buenas, cuestan tiempo, cuestan plata, y creo que en la búsqueda de la equidad en todo el país y la posibilidad de atender en forma rápida a los pacientes, particularmente con el stroke, con el ACV, creo que es muy importante, pero es muy costoso. Yo creo que el punto crítico para mí, y sin ofender a las especialidades, es la rehabilitación, la neurorehabilitación. Y creo que va a ser realmente, bueno, está introducido rehabilitadores que tienen alta calificación, pero todos podemos coincidir en que el tiempo de rehabilitación que requiere cualquier enfermedad neurológica, incluyendo el ACV, no es corto, es largo, es con mucha paciencia del rehabilitador, y no son media hora o 15 minutos todos los días. Tenemos que cambiar en ese sentido mucho. Yo lo digo por experiencia personal, porque he tenido que vivir una rehabilitación de alguna forma, no por ninguna de estas enfermedades serias. Pero si uno no tiene periodo de dedicación de buenos rehabilitadores, no se logran las cosas. Probablemente el profesor Lacuague estará de acuerdo conmigo en que es necesario extender a todo el país la rehabilitación para que todo esto resulte. ¿Por qué? Porque hoy en día, y tengo experiencia en ese aspecto en una organización que trabajo,
hoy en día en realidad encontrar rehabilitadores en el interior del país que estén decididos a dedicarle horas de trabajo diarios es difícil. Hay capitales de departamento que no tienen prácticamente rehabilitadores o que son muy escasos para enfrentar todo esto. Pero de cualquier forma creo que es un paso fundamental. Es un paso que tiene que darse y que tiene que tratarse de cumplir. Es un paso que a todos los que tenemos relación con la especialidad neurológica nos llena de alegría y que tenemos que apoyarlo, ¿sí? Porque evidentemente es un punto fundamental para el desarrollo de una buena medicina en el Uruguay. Hay otros países que tienen ya resueltos los problemas, pero bueno, siempre hay tiempo de empezar y hacerlos cumplir. Yo confío en que el grupo que está en este momento, por los nombres que mencionaron, a cargo de este proyecto, creo que estoy seguro que lo van a poder sacar adelante. Van a poder lograr por lo menos en las primeras etapas y después, pasados los años, se completará la totalidad. Realmente quiero felicitar a los que pensaron en este proyecto, el doctor Salinas, el doctor que está a cargo, el doctor Ignacio, son gente capaz, está muy bien preparada como para poder llevar adelante estas cosas, y se han rodeado de gente muy preparada. La presentación fue muy linda, muy interesante, se complementó cosas que uno podía haberlas leído, pero los valores de las proyecciones influyen mucho en ver bien lo que significa la conferencia de hoy. Así que felicitaciones, creo que les auguro una gran lucha, pero si pueden llegar a un destino, van a tener las felicitaciones de todo el país. Nada más. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ignacio y felicitarlo. Realmente, aparte de lo brillante de su exposición, me ha actualizado en un montón de cosas que hace tiempo yo no estaba al tanto. En realidad me pareció sensacional el que el Ministerio haya tomado este tema como una prioridad para desarrollar. En general hemos vivido siempre esa situación de que la neurología estaba un poquito atrás de otros programas y de otras actitudes. Esto me parece que es darle el lugar que le corresponde y me alegro mucho por ese hecho, que es parte de la política del Ministerio. Y en especial me alegro que esté Ignacio Amorín al frente. Yo lo conozco de hace unos cuantos años, aunque nos hemos visto muy pocas veces en los últimos 15 años después que yo terminé mi lugar en la cátedra. Pero lo recuerdo de que fue uno de los primeros integrantes al grupo de neurohistoria que organizamos en el Instituto de Neurología, y recuerdo especialmente la presentación que hizo sobre Francisco Soca y la enfermedad de Friedrich, su tesis en París. Y bueno, y me alegra mucho que hoy no esté mirando solo al pasado, que espero que no se lo olvide, sino que esté mirando al presente y al futuro de nuestra neurología. Y me parece que este resultado del programa de salud cerebral va a estar muy bien llevado a cabo por Ignacio. Así que
por esas dos cosas me alegro. Después, en lo que tiene que ver con la exposición, yo realmente como me quedé muy asombrado de la mayoría de las cosas, pero quiero resaltar dos cosas. Uno, la importancia que se le ha dado a el ataque cerebrovascular y toda la organización que lleva atrás. Me parece que si solo ese punto del programa se lleva a cabo con éxito, va a ser una cosa inolvidable. Realmente espero que eso se pueda concretar con todas las facilidades necesarias. Yo tenía en ese sentido algunas preguntas para hacer, pero en el curso de la exposición esas dudas se me fueron aclarando de tal manera que no, por ese lado no voy a hacer preguntas. Y lo otro que quiero resaltar es lo siguiente. Es lo mismo que estaba diciendo Mario hace un ratito. Desde que empezamos en la neurología, en las ciencias neurológicas, el drama que teníamos eran las secuelas y la recuperación de las secuelas. La rehabilitación neurológica siempre fue un problema fundamental y nunca estuvo bien satisfecho. La realidad es esa. Y nosotros veíamos el esfuerzo de los fisiatras, de los fisioterapeutas, pero el periodo de vida saludable era acortado enormemente por justamente las secuelas y particularmente de estas enfermedades cerebrovasculares y de los traumatismos de cráneo. Creo que es cierto, creo que el equipo que está colaborando para este programa, con Juan Lacuague en la cabeza, tiene experiencia, pero creo que se requiere mucho trabajo, mucha gente, mucha preparación, no tanto el dinero, sino mucho esfuerzo y mucho trabajo, que uno lo ve que da resultados excelentes en los lugares donde eso se practica. Nosotros tenemos lugares cercanos en la región donde se hace lo mejor posible la rehabilitación, no solo física, sino intelectual, psíquica, psicológica, familiar y hasta social. Y incluso acá tenemos el ejemplo de Teletón, que ha dado excelentes resultados dentro de una porción de la población. Yo creo que ese es otro tema que lo veo un poco dejado de lado o menos valuado en el programa este. Yo espero que no sea así, que se ponga al nivel de las otras actitudes que se están tomando para otros procesos patológicos. De tal manera que simplemente quiero volver a felicitar a Ignacio y gracias. Quiero manifestar mi enorme alegría porque este tema se haya puesto en primera línea en la acción del Ministerio. Así que tengo mucha esperanza que se logren muchos éxitos. Si todo esto se completara, entonces Ignacio vas a pasar a la historia como José Pedro Varela. Pero basta con que algunas pocas cosas salgan bien para que realmente tenga una enorme utilidad para toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aclarar de nuevo, porque creo que lo expliqué bien. Esta idea original es del ministro Salinas, que la vino madurando todo el año pasado con la posibilidad de que podía haber una posibilidad de un cambio de orientación, y me la comentó en diciembre del año pasado y todo el verano estuvimos trabajando, pero quiero decir que la visión la tuvo Daniel. Y luego son todos estos equipos de trabajo que ustedes vieron, funcionarios de carrera del ministerio, asesores del Ministerio de Salud Pública de toda la vida, gente muy valiosa, que generalmente ha generado estos insumos. Así que quizá el mérito mío que acepto es haber coordinado
estos grupos y haber elaborado este producto inicial, pero las cosas fueron así, como lo comenté. Pero tú tienes la mochila más grande, sin duda. Y espero que la sigas llevando bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, un placer. Muchas gracias a nuestro ministro, muchísimas gracias por estar acá presente. Y bueno, y la academia los quiere ayudar. Y yo creo que hay varias cosas que capaz que podemos ayudar, que las vamos a hablar tranquilos después, pero son varias las que yo estoy ayudar. Así que un placer y cuenten con nosotros para todo y vamos a seguir hablando entonces. No sé si alguien más quiere decir algo, están los micrófonos abiertos por si alguien más. ¿Le hago una palabra? Sí, cómo no. Citó en esta brillante exposición, donde denuncia la inequidad como uno de los grandes problemas a resolver que empaña todo. Pero habló muy rápidamente de la soledad. Y el Ministerio de Soledad creado en Inglaterra creo que es el primero y el único por ahora. Y estimo de que la soledad es un problema muy importante. Y lo otro que el estudio inglés con el Ministerio de Soledad detectó es que la soledad no es un problema de las personas mayores, sino que la soledad está presente en personas menores también. Gracias. Su opinión. Es un factor de riesgo, como lo dije. Somos seres sociales. El cerebro está preparado para interactuar. Si no interactuamos, vamos a una enfermedad. Hay zonas del mundo donde hay menos enfermedades neurodegenerativas y donde la gente vive más, que se le llama áreas centenarias o blue zones. Esto surgió a partir del estudio de los 7 países, etcétera. Tienen muchas cosas en común. La dieta mediterránea una, por lejos. Pero lo otro fundamental es que viven en comunidades. Viven en comunidad, viven en interacción social permanente y familiar permanente. No sé si hay que crear un ministerio de la soledad, porque también fue muy criticada esa medida. Pero habla de la dimensión del problema y la importancia del problema sin duda. Muchas gracias, Ignacio. No sé, acá el doctor Olazábal está levantando la mano. Muchas gracias por la palabra. Hola, primeramente me voy a presentar, soy Daniel Olazábal, soy profesor agregado de Facultad de Medicina y actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurociencias. Yo quiero primeramente felicitar al doctor Amorín y al Ministerio de Salud Pública por este plan de salud cerebral que se plantea el Ministerio, que es extremadamente importante pensando al Uruguay a largo plazo. Y solo quería comentarles que la Sociedad de Neurociencia del Uruguay el año pasado comenzó esfuerzos para elaborar un proyecto cerebro uruguayo con características similares a los que se han realizado en otros países. Para eso estamos discutiendo y armando grupos de trabajo con integrantes de otras sociedades científicas y profesionales relacionadas al cerebro y también con la colaboración de iniciativas de cerebro internacionales. Este proyecto tendrá como objetivo contribuir a la salud mental de la sociedad a través de la investigación, educación, concientización de la sociedad y promoción de formas de prevención de patologías y de mejoras en los tratamientos. Por eso tenemos los mismos objetivos. Por eso creo que sería importante poder ponernos en contacto de alguna forma para coordinar esfuerzos y contarles un poco más sobre lo que estamos haciendo y poder trabajar juntos, básicamente. Ministro, con su anuencia, que se ponga en contacto por mensaje interno conmigo y coordinamos un encuentro. Sí, por supuesto, Ignacio, por supuesto, Daniel, que sí, todo tipo de interacción, particularmente porque lo dice el programa es de salud cerebral, no trata de la enfermedad cerebral o de la enfermedad mental, trata de la salud cerebral, que es donde va a tener el mayor impacto. Así que sí, por supuesto que están autorizados los contactos, la transversalización y lo mismo en el tema mencionado de la rehabilitación, que es parte de lo mismo,
lo que ocurre en el día de hoy mismo. Inclusive ya nos habíamos reunido con Teletón a propósito de la rehabilitación y determinados apoyos. Y en el día de hoy nos reunimos con la gente de Cerema de Maldonado, o sea que es un tema que no está fuera del radar tampoco. Estuvimos intercambiando opiniones, formas de alguna manera de que se pueda interactuar más con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y lo importante es la transversalidad de la temática, o sea que desde las neurociencias se puede aportar una visión también desde las ciencias básicas y de la comprensión global del tema de la salud cerebral. Así que bienvenidos sean los aportes y por supuesto que están autorizados todos los enlaces correspondientes. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Si no tenemos más intervenciones, agradecemos a todos y bueno, y a seguir trabajando, que para eso estamos todos acá. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.